estimados amigos de Sport Addicts Radio, estamos de regreso en una emisión más de aquí de su programa favorito de YouTube, donde tenemos entrevistas exclusivas con las más grandes leyendas del fútbol mexicano que han pasado por el fútbol mexicano. Y hoy definitivamente no es la excepción porque tenemos una gran leyenda de este fútbol de nosotros, una leyenda también que jugó en el Guadalajara, que tuvo acción por ahí en los Rayados del Monterrey y sobre todo con un gran paso en la Liga MX, en el fútbol mexicano, pero no quiero darle mucho más entrada a esta gran leyenda que es Manuel Sol. Mi estimado Manuel Sol, muchas gracias por No, acompañarme hombre, aquí en esta entrevista. gracias a ti, encantado de estar aquí contigo y con todos tus seguidores compartiendo unos minutos y bueno, no, leyenda como que no me gusta mucho, pero bueno, siento que fui un jugador más que hice lo que más me gustó, pero no sé, se siente raro escuchar la leyenda, Pero leyenda, hubo pero ahí bueno. una diferencia, hubo una gran Eh, trayectoria ahí, Manuel. No, muchas gracias. Mi estimado Manuel, empezando con esta gran charla contigo, en verdad, otra vez muchas gracias por tu tiempo, por esta oportunidad. Quisiera empezar con tu carrera. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue esa oportunidad que te dieron para abrirte paso en el fútbol mexicano? A ver, yo arranco en la escuela, yo arranco jugando en la escuela, yo estudiaba en el Instituto México, en el CUM, Centro Universitario México, allí en la Ciudad de México, y también jugaba al mismo tiempo en el Club Asturiano. Y pues nada más era así, era jugar por diversión, obviamente jugaba en la selección y todo, y había torneos y era todo muy padre, pero se da como cuando yo estoy en la secundaria, en la secundaria y prepa, el primero de prepa, tenía un entrenador que tenía algo de relación con la universidad, con los Pumas. Ajá. Y nos dijo a varios de los que estábamos ahí que había varios que teníamos cualidades para poder ir a probarnos, que si queríamos ir, que, que él nos consiguiera una prueba. Y yo fui de los que me aventé y así empecé, así me fui a Pumas y llego al cuadro universitario, empiezo en las fuerzas básicas, ya un poco más avanzado porque ahí arrancabas como a los 12 años, arrancaban en aquel entonces las fuerzas básicas de Pumas, Sí. pero llegué un poco después, llegué como a los 14 años, ahí alrededor de los 14 años yo llego a Pumas y ahí es donde empiezo mi carrera. Pumas antes era un equipo donde se le daba muchísima oportunidad a los jóvenes, era la principal cantera del fútbol mexicano Sí, exacto. y debutaba a muchos jóvenes y no cumplías ni 20, 21 años y te vendían. O sea, había muchos jugadores de Pumas por todo el fútbol mexicano y Ujú. eso los obligaba a estar sacando jugadores. Me tocó jugar con muchos jugadores de la misma camada, Braulio Luna, Chiquis García, Olalde, digo, infinidad de jugadores que éramos de la misma camada y nos pasaba lo mismo. Muy jóvenes te debutan, Sí. pero lo más importante del equipo para mí es la enseñanza que te daban. Era un equipo que siempre se preocupaba por estarte enseñando las bases de lo que es el fútbol para cuando llegaras tú ya a primera división Ya venías tuvieras preparado, ¿no? más preparación que cualquier otro y ya no te agarrara por sorpresa y fueras aprendiendo cuando ya jugabas en primera división. Exactamente, Manuel. ¿Y quién fue el técnico que te dio esa oportunidad de poder debutar? Estuvo chistoso porque yo en la temporada 89-90 yo ya participaba, estaba en aquel entonces había la reserva, que ahora no sé cómo será la tercera división o qué, pero antes había la reserva del primer equipo y Sí. normalmente en los entrenamientos la mayoría de los que estábamos en reserva jugábamos con el primer equipo, o sea, éramos parte del plantel, pero siempre íbamos a jugar con la reserva. Y yo era parte de ese equipo y se dio la circunstancia que no sé por qué se dio al principio de la temporada un torneo en Irlanda y se fue el primer equipo nada más como con 14 jugadores Ujú. y arrancaba el torneo. Todo el torneo iba a durar más y no iban a estar dos partidos al inicio de la temporada, todavía eran temporadas largas.
Sí. en aquel entonces En aquel- en México. Ujú. Y ahí es donde se da que yo debute. Me toca debutar en la temporada 89-90. No quedó registrado, no sé por qué a mí me ponen el debut hasta después, pero ahí fue el debut de varios de De esa nosotros que camada, ¿no? De esa estábamos, de esa generación. camada que estábamos ahí en la reserva, y ahí se fue Ajá. eso. Estaba de entrenador Mejía Barón, era Al Miguel Mejía profe. Barón, Ujú. y todavía era el último año del Tuca Ferretti Sí, en jugando. Pumas. Se queda campeón esa temporada con Pumas, queda campeón en esa final contra el América. Y después de ese torneo se queda ya el Tuca Ferretti como entrenador, Ujú. que Sí. ya se queda entrenándonos, y ya ahora sí nosotros ya éramos parte de la primera de Pumas. Exactamente. ¿Cómo era esa relación con el Tuca, Manuel? O sea, esa relación Era que puede de siempre ha jugador con... tenido el mismo carácter. Es un cuate muy explosivo, así como has visto videos y todo el mundo de lo que te grita. Así es mucha, realmente como joven, es Ajá. mucha la tensión que tienes, porque pues sabes que es una competencia el fútbol, y el que ande mejor es el que va a avanzar, el que va a jugar en primera, y estás tenso. O sea, te empieza a decir el entrenador, cuando no controlas bien una pelota, te pega unos gritos, entonces empiezas a ponerte nervioso, o si no le pegaste donde él quería. Son situaciones, o sea, esas son las partes que podrías decir, no malas, ¿no? Pero que sí te ponían medio mal. Pero como entrenador, o sea, para enseñarte, pocos entrenadores saben tanto como el Tuca Ferretti. Era eh, seguidor de todos los detalles, te enseñaba con qué perfil parar el balón, cómo colocarte, infinidad de cosas. Nunca dejabas de aprender con él. Estaba él con Pablito Luna, que era su auxiliar, y Ujú. nos citaban 2 horas antes de que iniciara el entrenamiento para hacer trabajo físico, luego trabajo técnico. Terminaba el entrenamiento y nos quedábamos todavía con él otras 2 horas mínimo a que nos siguiera enseñando. O sea, fue algo muy importante para mi carrera, y para mis compañeros que estuvimos ahí, porque nos enseñó muchísimo, que después esas bases son las que te sirven para un futuro. Sí, exactamente, con el Tuca Ferretti. Y sabemos que esa exigencia la ha tenido de siempre, de toda su carrera, ¿no? El Siempre, Tuca. siempre, siempre, siempre. Pero Exacto. bueno, es su personalidad, es su manera de expresar y disfrutar el fútbol. Es válido, ¿no? Es uno de los grandes personajes del fútbol mexicano. Exactamente, el gran Tuca Ferretti. Y ahora, Manuel, tienes, bueno, esa experiencia y debut con los Pumas de la UNAM. Y Ajá, ajá. después tu carrera continúa con los Rayos del Necaxa. Sí, 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 sí. Me voy muy joven, no había, creo que tenía 19 años o 20 cumplidos. Me voy muy joven, Sí. me venden al Necaxa, y fue un cambio brutal para mí en mi carrera por varias cosas. Pumas, éramos puros jóvenes. La realidad es que éramos puros jóvenes que veníamos desde fuerzas básicas, nos conocíamos mucho, y había 2 o 3 jugadores de experiencia nada más. En aquel entonces estaba Miguel España, por ahí algún otro que se me olvida, Juan Carlos Vera, pero había pocos de experiencia, y todos los demás éramos jóvenes. Ujú. Y llego yo a Necaxa y es totalmente diferente. Yo llego a un Necaxa súper armado, con jugadores extranjeros de gran nivel y jugadores mexicanos, la mayoría en la selección nacional. Sí, 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 sí. Y es un cambio brutal. O sea, empezar ya a convivir con otro tipo de jugadores mucho Codearte con esos jugadores. más experimentados, que empiezas a aprender otras cosas y a subir tu nivel. Tienes que poner el pie en el acelerador para ponerte al nivel de los otros y meterte en el equipo. Y la verdad que me fue muy bien ahí con el entrenador. Era Manolo Lapuente, el profe Lapuente, que Profe. eh, era un experto en cómo manejar los grupos, el cómo formar los equipos, cómo plantear los partidos, rodeado de tantas figuras, cómo saber manejarlas. Fue una experiencia increíble para mí, eh,
llegar ahí al equipo de Necaxa y bueno, ganamos absolutamente todo con ese equipo. Nos tocó ganar 2 torneos seguidos de liga, de los torneos que eran largos, todo ¿no? el año, Sí. eran torneos largos, con Champions, no, ganamos todo, era un equipazo, o sea, Una lo generación recuerdas dorada ahorita, no, era de tremendo uruguayos. con Aguinaga, Basay, Peláez, el Ratón Zárate, Luis Hernández, Garciaspe, Ambriz, Nachito Ambriz, ¿quién otro estaba? El Flaco Esquivel, Ticas Becerril, no, era un Era un trabuco, equipazo era ese del un Necaxa. equipazo. Y ahí cambias porque ya ahí ya no es como en Pumas que te están enseñando Ujú. cosas, que ya ahí es, ahora sí, a ver, pelea por el puesto Por el titular puesto. y es muy Ujú. difícil, aunque estuvieras jugando muy bien, aunque hicieras muy bien las cosas, peleabas el puesto contra seleccionados nacionales. A mí me tocaba pelear el puesto contra Aspe, Aguinaga o Nacho Ambriz. Sí, Imagínate imagínate esa. lo que es, 3 monstruos del fútbol, Sí. pero brutal, realmente fue un paso muy padre ahí por el Necaxa. Muy importante para tu carrera. ¿Cómo viviste esos campeonatos, Manuel, con ese gran equipo, esa generación dorada del Necaxa? Era, ¿cómo te digo? Está rodeado de el cuerpo técnico que teníamos, de esos jugadores, te inspira una gran confianza. Desde los entrenamientos, todos, no había uno que no fuera competitivo. Jugáramos lo que jugáramos, era competitivo y si en el entrenamiento más simple no hacías bien las cosas, siempre había quien te reclamara, quien te dijera algo, La quien te exigencia, gritara, como con es. quien te pelearas. O sea, era brutal todo eso y eso lo vas aprendiendo también dentro de tu carrera. Tienes carácter, para llegar vas forjándote, pero empiezas a aprender buenos modos de tus compañeros, buenas cosas que cada uno va aportando al equipo y eso también te van enriqueciendo. Y son de las cosas que yo sentía en ese torneo, bueno, en esos torneos que estuve ahí con el Necaxa, que era un cuadro que me daba mucha seguridad por los que tenía al lado y por Ujú. cómo los veía entrenar. Tú no veías a un Aspe, que eran estrellas, a Peláez, y eso, bajar el ritmo nunca. Al contrario, era más exigencia y Por la cuando te calidad. daban cuando te daban la oportunidad a ti como joven, te exigían igual o peor, órale, córrele y métele y sentirte arropado por esos jugadores, bueno, era genial tener esa experiencia. Exactamente. Y aparte de esos jugadores, pues tenías a un gran técnico, Sí, como sí, era el sí, sí. profe Lapuente, ¿no? Gran entrenador, digo, aparte de gran entrenador, una gran persona dentro de todo lo que sabía de fútbol, sabía manejar muy bien el grupo. Era un grupo que era complicado por la cantidad de jugadores y estrellas que Sí. había y lo sabía manejar perfecto, perfecto para que los que estuvieran en el banco, los que estuvieran en la tribuna, no estuvieran a disgustos. Era complicado y Era un tenía ese muy equilibrio, buen ¿no? manejo. De Sí, todo eso, porque es ¿no? complicado, nunca estás de acuerdo. El que no está jugando dentro de los 11 titulares, estás a disgusto. Luego los de la banca medio y los que te mandan a la tribuna, pues olvídate, estás súper enojado con todo el ambiente y eso es parte también del entrenador, saber cómo diferenciar eso, cómo hacerte sentir importante y que en cualquier momento puedes entrar a aportar algo al equipo. Exactamente. ¿Y qué rescatas con el profe Lapuente? ¿Qué te quedas de ese aprendizaje que tuviste con el profe? No, mil cosas. Eso, cómo te trataba, el trato que te daba, la exigencia, porque también era súper exigente, eh, cómo la forma de ver el fútbol. Era un sistema, hay que decirlo, era defensivo. Él le encantaba defender. Ese era parte de su De su estilo. esencia. Ujú. Le gustaba defenderse muy, muy bien y contragolpear con los jugadores rápidos que teníamos. Era su esencia, pero sabía ver muy bien los partidos. Dependía contra quién te enfrentabas, cómo ponía Para la adaptarlo. alineación,
si metía a dos extremos muy rápidos, si se metía atrás y los apretaba. O sea, era un entrenador que sabía ver muy bien al rival, detectar cuáles eran sus cosas buenas, sus cosas malas y todo eso lo vas aprendiendo, te enseña dentro del campo cómo resolver determinadas situaciones. Hay mil cosas que le aprendí. Sí, exactamente. El profe Lapuente, que obviamente también es una gran leyenda del fútbol mexicano como Claro, entrenador y como todo lo que logró también en sí, selección sí, mexicana. sí, O sí, sea, tremendo. es hablar de toda una escuela, ¿no? Del profe Así Lapuente. es. Y ahora, Manuel, ¿vives toda esa etapa de, digamos, de madurez, de crecimiento con los Rayos? Y si Ujú. mal no recuerdo, después ya tienes una experiencia con el Atlante, Sí, 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 era, con los no Potros. sé si recuerdas, eran del mismo grupo, todo era América, Necaxa y Atlante eran de Televisa Ujú. Sí, sí, en sí. aquel En aquel entonces. entonces, en los Entonces noventas. se rolaban muchos jugadores. Sí. Era un paso de este jugador al otro se iba a América y así era. Y me tocó irme al Atlante cuando estaban queriendo hacer un Atlante muy fuerte. Lo había comprado con Televisa el Güero Burillo y estaban tratando de inyectarle ahí buen dinero, contratar jugadores y me voy al Atlante teniendo un muy buen equipo, pero no nos fue del todo bien. Era medio complicado llegar tantos jugadores de golpe, adaptarte. No fue fácil, no fue fácil el paso por Atlante. Ujú. Contrataban de repente, después de esa época que le inyectan mucho dinero, otra época muy mala donde estaba José Antonio García que no le metían mucha lana y también Sí. ahí sufrimos porque no llevaban ni un buen entrenador, no teníamos un plantel tan vasto como los otros equipos, era complicado. O sea, vas aprendiendo de todo. Cada equipo que te toca vas viendo qué cosas buenas, qué cosas malas tiene y te tienes que adaptar a todo. ¿Veías una etapa complicada ahí con los Potros? Lo Sí, que sí, sí, viviste. fue muy complicado. Nos tocó de repente partidos muy malos que no sé cómo decirlo, pero te contagias, hay veces que te contagias cuando no te empiezan a salir las cosas Sí. y no hay forma de que salgas de ahí. Tuvimos algunas etapas muy buenas, pero otras etapas que, digamos, ¿cómo? O sea, ¿por qué ¿Por no qué está podemos pasando, no? dar tres pases seguidos buenos? ¿Por qué no nos están funcionando las cosas? Y es complicado porque empieza a haber mucha presión del descenso, de que si no haces bien las cosas te pueden correr terminando la temporada. Son demasiadas cosas ahí en el fútbol que empiezan a presionarte, empiezan a presionar al entrenador y me tocó vivir ahí varias cosas de mucha presión. Estuvimos peleando en alguna ocasión el descenso contra Veracruz, que lo ganamos en el último partido. O sea, me tocó ahora sí el otro lado de la moneda. Sí, exactamente. O sea, todo lo que viviste en Necaxa, toda Sí, esa sí, época sí, sí, dorada, por así decirlo, y ahora vivías todo lo claro. contrario, ¿no? O sea, ya tenías esa Sí, experiencia de sí, sí. todo diferente, ¿no? Sí. Con el Atlante. ¿Quién era el entrenador con el que llegaste a los Potros? Hubo muchos entrenadores. Llego, si mal no recuerdo, a ver, con Mejía Barón también. Con el profe. Agarró Mejía Barón ahí cuando estaba la reestructuración, pero después me tocaron muchísimos entrenadores ahí en el Atlante. Me tocó Mejía Barón, Lalo Regis, otro Petricevic. No, empezaron a llevar Sí, era mucho, muchísimos. ¿no? No había una estabilidad. eh, Ángel Capa, Saporiti, o sea, cualquier cantidad de entrenadores pasaron por ahí y ahí es donde empezaban todos los problemas. Después de dar tumbos para un lado, para otro, pues difícil que funcionara así el equipo. Exactamente. ¿Creías tú, Manuel, que a lo mejor tu carrera ahí se estaba estancando con los Potros? ¿Veías tú eso o realmente era un reto muy importante? No, sí, fue una época muy difícil para mí por varias cosas. Como futbolista, yo era muy joven y pierdes la cabeza. Hay veces que sientes que ya hiciste muchas cosas y llega un momento que no empiezas a poner la atención que se requiere
para seguir creciendo dentro del fútbol. Y llegó un momento ahí, yo muy joven, quedé 2 años campeón con el Necaxa, era seleccionado nacional, me tocaron olimpiadas, había hecho para las eliminatorias del mundial, o sea, te empiezas a creer cosas que no es bueno para tu carrera. Y me pasó el estar pensando ya en, ya llegué aquí, ya soy esto, y no pones el debido interés que se requiere al fútbol. Y fue esa época de mi carrera. Yo estaba pensando, me gusta surfear, voy a ver dónde me voy a surfar en las vacaciones, a dónde voy a comer, que empiezas a tener distractores que es normal para... No es bueno, es normal para un joven de esas edades, pero sí necesitas a alguien que te guíe y que te meta a decir, a ver, lo importante, todo esto te lo da el fútbol, y si no te metes, pues tarde o temprano, te va a costar. Adiós, te cuesta y te pueden pasar cosas. Y ahí me sucedió en el Atlante. Para mí fue ahí un golpe muy fuerte, porque yo había ido a las Olimpiadas, estaba en las eliminatorias mundialistas para el Mundial de Francia 98, había jugado ahí partidos, y no era titular en el Atlante, por lo mismo, por distracciones, no estaba bien. Y para ir al Mundial, cuando estaba en estos partidos de preparación, me da hepatitis. Y me dio una hepatitis muy fuerte que me dejó fuera como 4 o 5 meses. Y me pierdo la posibilidad, que si había de ir al Mundial, me perdí la posibilidad. Y fue un golpe muy fuerte. Ese para mí fue como un parteaguas en mi carrera, porque dije, a ver, estoy haciendo las cosas mal, por algo me está pasando todo esto, no estoy poniendo la atención. De ahí me mandaron a Puebla, donde tuve una buena carrera. Era difícil, de los equipos más difíciles, porque no tenía dónde entrenar. Complicado, el presidente que agarró el equipo lo agarró por un negocio por ahí, no sabían nada de fútbol, entonces era complicado, era de las etapas más complicadas en mi vida esas, y ahí es donde yo me decido, cuando empiezo a ver esto, que me voy del Atlante, ya no jugaba, me voy al Puebla, más complicado todavía la situación, luego sale lo de Monterrey, que no funciona, te me estoy adelantando, porque seguro, pero te platico, me voy de Puebla al Monterrey, y cuando me pasan al Monterrey ya dije, aquí me voy a estabilizar, porque ya había firmado varios años. Sucede que en aquel entonces Lankenau era el presidente del equipo, cuando estaba Ava Sport, y lo meten a la cárcel por fraudes y todo, y interviene al equipo Hacienda, y las compras que había hecho en ese entonces el equipo se tenían que regresar, y entonces voy de regreso con el Atlante, que era el dueño, que era dueño de mi carta. Y ahí fue una etapa fuerte de mi carrera, y de ahí ya se da el que pase a Chivas, pero fueron varios años de yo tener que abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero de mi carrera? ¿Qué va a pasar? Porque como muchos futbolistas, o sea, llega un momento que si no estás jugando, si no estás haciendo bien las cosas, adiós. Entonces, no me sirves en la temporada, adiós. O si tienes suerte, te puedes ir a otro equipo, y si no, se acabó tu carrera. Sí, como así ha pasado con otros futbolistas. Y ahí soy con millones de futbolistas. Entonces, me sirvió, fueron pasos esos equipos que fue de mucha reflexión, y me sirvió para el futuro. Exactamente, Manuel. Y detenernos un poquito con lo del Monterrey, tu llegada al Monterrey. Acá somos de Monterrey. La verdad, sí te recordamos con Rayados. Sabemos que tu paso por acá fue muy, muy rápido, fue muy express, ¿no? Sí. Pero ¿qué rescatas de esta plaza de los Rayados? Como plaza es
algo increíble lo que pasa en Monterrey. Llegué y me tocó ir con el Turco Mohamed, con el Pájaro Domisi y yo fuimos los que habíamos llegado ahí al equipo. Y el ambiente que hay en todos los entrenamientos, cuando nos tocaba entrenar en el estadio, todavía era el del TEC, Sí. la cantidad de gente que iba, o sea, viven muy especial el fútbol allá, es como si estuvieras en otro país, no estás en México, ahí todo es Tigres o Rayados y lo demás no importa Lo nada. demás no existe. No existe, no existe. Y me costó mucho el adaptarme. Te voy a ser sincero, me costó adaptarme por estos problemas. Yo ya veía como que algo raro estaba pasando porque ya no hacían buenas contrataciones, como que no había dinero, se escuchaba que le debían dinero a todo el mundo. Entonces como que yo tenía ahí algo de intranquilidad y irte, siempre mudarte a otra ciudad, empezar a montar todo nuevo. El entrenador era Pepe Treviño, que venía de la filial, venía creo que de Coyotes, Cobras, ¿no? venía. No, estaba tenía Monterrey, un equipo filial que jugó en primera, ¿quién era ahorita? Saltillo. Saltillo. Okay, ya. Era Sí, Saltillo. sí. Y en aquel equipo de Saltillo, Pepe Treviño era el entrenador y había muy buenos jugadores. Se trajo, como está muy mal el equipo económicamente, se trajo ahí a muchos jugadores del Saltillo. Ahí estaba Ciña, Estaba Ciña, sí, cierto, sí. estaba el Alvin Pérez. O sea, había muchos jugadores que se Esos chavos llevó de que ahí. hicieron. Chavos, Amaral, brasileño, había un par de brasileños que se fueron también ahí, Edson Suárez, muchos, y fue difícil, fue bien complicado porque tampoco teníamos un muy buen equipo y tú sabes mejor lo que es Monterrey, o sea, o funcionas o la gente empieza a meterse A fuerte y presión, sí. es fuerte la presión y aparte de que andábamos ahí medio peleando el descenso porque Monterrey estaba muy mal ya en aquel entonces, sin dinero ni nada. Era bien complicado el no tener jugadores, el no saber qué iba a pasar con el equipo, con el presidente, si se vendían o no. Como que no te daba tranquilidad, o eso sentía yo, no me daba la tranquilidad total para estar al 100 en el fútbol. Y bueno, pasó muy rápido, nos tocó ir a la Libertadores, fue algo increíble. Entonces, Sí. puras cosas de agradecimiento con Monterrey. Con Monterrey fue una experiencia muy buena, pero rápida. Sí, Acá sí, de sí, este sí, muy lado, rápido. Yo ¿no? quería que durara mucho. Digo que había firmado inclusive había firmado 3 años. Varias temporadas. Órale, tranquilo va a estar y no, ¿cuál? No duró, de retache, Sí, vámonos. vas para atrás, Manuel, mi estimado. Sí, sí, sí. Así es. Y después, Ah, o sea, tienes esa etapa express ujú, con el Puebla, con el sí, Monterrey. Regresas al Atlante, me comentabas. ajá. Y Y ya después inmediatamente de ahí me voy a Chivas. a Chivas. En Chivas, A Chivas. ahí nos detenemos y empiezas a vivir otra etapa muy Ajá. importante de tu carrera, ¿no? Con el Guadalajara. Muy importante y muy complicada. Vuelvo, ya parecía que iba A de una otra y mala a así. otra peor y así me pasó. Llego en el 2000 a Chivas con Ruggeri de entrenador, Ujú. con Oscar Ruggeri. Oye, sí. Y ya para ese entonces, Chivas ya había dejado de tener las grandes inversiones que tuvo con el Super Chivas cuando habían contratado a Coyote, Luis García, Peláez, o sea, contrató También a esos. todo mundo que tenía Ujú. un equipazo. Sí. Se quedaron sin dinero. El ingeniero Martínez Garza se quedaron sin dinero y estaban armando el equipo como podían. Como podían. Yo llegué prestado, no me habían comprado. Llegué con Israel López
que venía también, habíamos sido compañeros en Pumas, En Pumas. y venía el Gonzo González también de Pumas, fueron los que llegamos, y feo, o sea, fue sufrirle un rato porque teníamos un plantel bien limitado, pero bueno, éramos aguerridos, y me sucedió parecido a lo de Monterrey. Cuando yo llego a Guadalajara, eh, el sentir a la gente, cada entrenamiento, la cantidad de gente que te va a ver, cómo está metida con el equipo, lo que representa Guadalajara para mucha gente en el país, en Estados Unidos, es algo que te empieza a envolver. Y aunque no teníamos un muy buen plantel, pues hicimos mucho con lo que teníamos en ese entonces, que fueron un par de años que lo tiene todavía Martínez Garza, y a los 2 años lo compra ya Jorge Vergara. Jorge Vergara, sí, que fue más o menos en el 2003, 2004, 2002, ¿no? 2002, 2003, por ahí, 2002, Más o 2003, menos, ¿no? por ahí, sí, alrededor de ahí es. Y es un cambio radical. Sí. O sea, fue un cambio tremendo porque empieza a haber dinero, empieza a inyectarle dinero fuerte, pero fue un cambio para nosotros en la relación con Jorge fuerte, porque él se mete al fútbol sin saber, esa es la realidad. Sí, O sea, no era sabía, empresario y esa era su carrera, claro, o sea, tenía su empresa OmniLife, donde le iba increíble, y trata de manejar el equipo como manejaba su empresa. ¿no? Entonces ahí tuvimos choques durísimos las primeras semanas, los primeros meses, porque nos decía, a ver, acaba el entrenamiento y de aquí se tienen que ir al hotel tal, porque va a haber una charla de un psicólogo, no sé qué, y nos metían 3 horas, 4 horas a charla. Ese No tipo sabes, o sea, cosas así de eventos que los hace con su gente, y ahí fue Sí, un sí, con choque para nosotros. nosotros durísimo, el decirle, oye Jorge, a ver, la cosa no es así, nosotros somos futbolistas, si te Sí, funciona sí. a ti esto no, y él pues así es, o sea, fue un estira y afloja muy fuerte, varias peleas con él, pero siempre fue alguien que te apoyaba en todo, siempre él lo que quería era darte armas para que tú hicieras bien las cosas, esa es la realidad, era lo que nos decía. Y entendiendo esto, platicando con nosotros, pues era llegar a un arreglo. Decirle, a ver, ok, tú quieres implementar que la cosa mental, que el psicólogo y todo, Sí. vamos haciéndolo a unos tiempos donde podamos Donde haya estar ya oportunidad, ¿no? más descansados. O sea, Ujú. fue ahí una estira floja, y poco a poco fue adaptándose y haciéndose un gran equipo ahí en Chivas. Sí, que esa personalidad de don Jorge Vergara, al final de cuentas, sirvió mucho para la base de Chivas, Sí. que logró aquel campeonato, ¿no, Manuel? Sí, 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 sí. Sí fue aprendizaje, la verdad, fue aprendizaje, y fue tratando de formar un muy buen grupo con las fuerzas básicas, con gente que iba trayendo, tratando de contratar a gente importante. Fueron varios cambios también de aprendizaje que fue experimentando Jorge. Trajo, para mí, de las cosas más importantes, a Hans Westerhoff, traerlo al holandés, que lo trajo a fuerzas básicas, que es un genio para organizar todo eso. Y él luego se queda también de entrenador. O sea, pasó Hans. Yayo de la Torre, pasó Benja Galindo, el maestro. Pasaron ahí varios después. Se queda Hans con el equipo. Es cuando llegamos a la final, que perdemos contra Pumas en penales. Ujú. Perdemos ahí, pero ya era otro equipo, ya era un equipo muy atractivo. La Ya realidad, era muy nos diferente. divertíamos mucho, pero era un equipo que siempre daba espectáculo, nos daba risa porque quedábamos 5-3 o 4-2 o 3, siempre nos metían Era un muchos goles, espectáculo. o metíamos muchos goles, pero fue un equipo muy aguerrido y muy espectacular. Exactamente, lo de las Chivas que ya se estaba formando. Y después, Manuel,
Ujú. Viene esa temporada del 2006, si mal no recuerdo. Sí, La sí, temporada sí. ahora sí del campeonato que anhelaba mucho las Sí, Chivas, que después de sí. buen tiempo atrás no se había logrado. ¿Cómo fue ese trayecto y esa Que experiencia del campeonato? esa ya estaba entrenador el Chepo de Ujú. la Torre, con todo lo que ya habíamos generado de ese subcampeonato, ¿no? Contra Pumas. Y no nos fue bien. La realidad es que no fue un buen torneo. Teníamos ahí disputas con el Chepo, es de un carácter especial, entonces había disputas con varios jugadores. Y ese torneo calificamos en repesca. Tuvimos que ir a la repesca, Repechaje. al Ujú. repechaje, y ahí clasificamos y se empieza a hacer fuerte el equipo. Fue un buen momento porque clasificamos, el equipo empieza a jugar bien, empieza a hacer bien las cosas, nos empezamos a hacer fuertes, empezamos a hacer bien las cosas y fuimos pasando uno, otro, y nos toca enfrentarnos a Toluca en la final, que había sido medio nuestro verdugo en las anteriores, porque Toluca era la época que tenía De un Cardoso, ¿no? plantel increíble de Sí, Cardoso, claro. Vicente Sáenz, no, era un trabuco. Era un trabuco Y, también. y llegamos a la final contra ellos y les dimos vuelta. O sea, fue algo, quitarnos ese peso de encima de las veces que nos había ganado Toluca, y se dio el campeonato por fin. Sí, por fin, después de varios años con el Guadalajara de no haber logrado un campeonato Sí, en liga, sí, por sí, fin se sí. logra en ese 2006 y ya prácticamente, Manuel, ya vives tus últimos años, ¿no? De carrera en el fútbol. Sí, 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 ya ahí fue. Todavía me quedaba contrato, la verdad todavía tenía un año de contrato más, pero empecé a tener problemas ahí con el Chepo, ya no me metía por cuestiones suyas. Empezó ahí a agarrar cosas contra mí que no me gustaron, tuvimos Ujú, ahí algunas cosas, y a pesar de yo tener contrato este, por más tiempo, tenía un año más, ujú. ya me dijeron, no, ya no te queremos aquí, es mucha presión para el equipo, para tenerte aquí, y ya, y tenía por ahí oferta de algún Otro equipo club. para irme, pero ya no me convenció, la verdad, ya dije, no, ya, prefiero retirarme ya en Chivas, aquí ya llegar al final y darle a otra cosa. Y ya está. Y con Eh, eso, como quiera, terminas, cierras muy bien tu carrera con ese anhelado sí, sí, campeonato sí, 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 sí. que lograron Sí, las Chivas. te queda siempre, la verdad es que siempre te queda, pude haberme ido tal y tal, pero yo quería retirarme en Chivas, esa era la realidad, quería Con uno de retirarme en los mi equipo. grandes, mi estimado Sí, Manuel, con uno de los sí, grandes del sí, fútbol sí, sí. mexicano. Pues bueno, Manuel, ya vamos Eh, terminando esta buenísima charla y tengo Ya, una se nos dinámica fue contigo. rápido. Sí, se fue muy, muy rápido, muy express. Pero te tengo una Ajá, dinámica de palabras sí, y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va? échale. El primero de ellos, Pumas, Pumas, aprendizaje, Necaxa, campeonatos, el profe Manuel Lapuente, maestro, Selección Mexicana, una meta, Rayados del Monterrey, pasión, Atlante, Atlante. ¿Qué debo decir? Reto, Una etapa, un reto, sí. Clásico Tapatío Pasión, y por último el Guadalajara. mi equipo. Mi estimado Manuel, muchas Eh, gracias por tu tiempo en no, verdad, por esta Rolando, oportunidad y aquí estamos a la orden. Muchas gracias nuevamente por tu encantado, tiempo. encantado, un gusto ahí platicar contigo. Esperemos que no sea la última, y luego cuando quieras aquí vamos a andar, y un gusto conocerte y platicar un rato. Igualmente, Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, cuídate. Hasta luego, que estés bien. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.